En Encuentros Muleros recibimos hoy a Josefina Miro Quesada. Josefina es profesora, investigadora, criminóloga, especialista en derechos, ha sido periodista además. De todas sus perspectivas, vamos a usar para organizar esta conversación su experiencia como parte del equipo legal que definió el caso de Ana Estrada. Josefina, ¿cómo estás? Hola César, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de conversar contigo hoy. Encantado de compartir este tiempo contigo. Josefina, voy a comenzar diciéndote que me parece una paradoja, una enorme paradoja, que en medio de una situación general en el hemisferio, en Occidente, diría, en la que cuestiones fundamentales como la representación, la calidad de los parlamentos, el sentido de la ley están en crisis, en el mismo momento en que todo eso está en crisis, ha entrado en América del Sur un debate tan fuerte, tan decisivo como el debate sobre la muerte digna. Creo que a veces pasamos por alto que estamos hablando de la autodeterminación, de la elección, de la manera de morir. Morir, eso que probablemente sea en nuestra vida lo único realmente inevitable. Estamos hablando de la forma en que el Estado se ha apoderado o invade ese espacio de decisión personal, ese espacio de autodefinición del destino final. ¿Cómo explicar esa paradoja? ¿Cómo explicar que una sociedad que se está superficializando, al mismo tiempo, comience a abordar el enorme desafío de respetar la autonomía de decisión de quienes no encuentran sentido a seguir viviendo? Bueno, es un destello de esperanza, ¿no? Es decir, dentro de un contexto que se caracteriza, por lo menos en estos últimos años han habido fuertes retrocesos en materia de avances de derechos humanos que consideramos garantizados, ¿no? O dados por sentados, y que se enfrentan a particularmente desde el Congreso, desde la sociedad civil organizada que también acude a los tribunales, ¿no? Para, digamos, desmontar una serie de instituciones y también, digamos, que protegen también estos derechos. Veamos el ejemplo de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Digamos, a portas de destituir a todos sus miembros gracias a la intervención de un tribunal, ¿no? De jueces que saben la dimensión de su función, de su rol, ¿no? En la protección de derechos fundamentales que lograron frenar esos retrocesos, ¿no? Entonces, lo que vemos en el caso de la muerte digna y el caso particularmente de Ana Estrada ha sido un destello de esperanza en ese contexto de vaivenes que van lamentablemente producto de una corriente que no es, digamos, que no es nacional, sino que lo vemos en distintas latitudes del mundo, que supone lo que se conoce como un backlash, ¿no? Como esta contracorriente frente a la conquista de derechos, frente a la conquista de más espacios de autodeterminación, de libertad, hay una resistencia y esa resistencia se va mostrando en esas formas. Lo positivo y lo bueno que trae el caso de Ana Estrada es que estamos hablando de un caso que no hubiéramos podido lograrlo a través del Congreso, ¿no? Es decir, lo vemos en países también, por ejemplo, como Colombia, en donde desde 1997 que se emite la primera sentencia por parte de la Corte Constitucional colombiana que reconoce, ¿no? Como un derecho fundamental autónomo, independiente, ¿no? El derecho a una muerte digna desde el 97, fíjate lo avanzado, hasta el día de hoy que ha ido a través de mucha jurisprudencia ampliando los alcances de este derecho, hasta el día de hoy Colombia no tiene una ley a través del Congreso que pueda legalizar, regularizar el derecho a una muerte digna, ¿no? Es decir, las prácticas de eutanasia que se practican en Colombia son principalmente debido a que la Corte Constitucional colombiana obligó al Ministerio de Salud a emitir un protocolo, pero no hay una ley. Y eso se explica también por la resistencia del Congreso de aprobar una ley a pesar de estos avances por parte de los tribunales, ¿no? Y además de la máxima instancia. Tengo una colega muy cercana, tengo colegas cercanos colombianos, ¿no? Que también han luchado por el derecho a una muerte digna allá, que me cuentan incluso en los debates, cuando se presenta un proyecto de ley para regularizar la muerte digna, que ya
digamos, legal y que se practica a través de la eutanasia en Colombia, algunos parlamentarios diciendo, desconociendo que existe este derecho en Colombia, ¿no? Entonces, el nivel de discusión que se ve en el Parlamento, la poca rigurosidad, el poco tecnicismo, la politización, digamos, de una discusión que debería regirse por lineamientos técnicos de derechos, ¿no? De obligaciones internacionales que el Estado debe cumplir, termina siendo vacía de contenido, ¿no? Entonces, esto que, digamos, pongo el ejemplo de Colombia porque lo vemos también en el Perú, ¿no? Que a nivel del Parlamento muchas de las causas que podrían avanzarse, ¿no? En la conquista de más espacios de autodeterminación, de libertad, lamentablemente frente a la reticencia, frente a la, digamos, nula capacidad de llegar a acuerdos o de comprendernos en un mínimo, ¿no? Común en el Congreso, por lo menos en avance de los derechos, ¿no? Porque sí coinciden en el retroceso, están los tribunales, ¿no? Y yo sí soy una firme convencida de que a través de los tribunales se puede ampliar el alcance de los derechos, se puede conquistar espacios de libertad. Y el caso de Ana es un caso, digamos, muy, muy, muy importante porque es la piedra angular de muchas otras causas, ¿no? Son causas hermanas en lo que refiere a la autodeterminación de una persona en los distintos momentos de su vida. En este caso, en el epílogo de la vida, ¿no? Es algo tan básico como poder autodeterminarte en un proceso que nadie puede evitar. Como tú bien dices, si algo tenemos, digamos, por certeza en un mundo de incertidumbres, digamos, de tantos cambios, lo único certero que sabemos es que somos seres mortales y por tanto que la muerte no nos es ajena, que la muerte en algún momento va a llegar y que ese momento, lo que se busca con casos como este, es que ese momento no sea de sufrimiento, ese momento que sea una muerte eh, controlada por uno mismo, que uno pueda decidir el momento en el que quiere despedirse, que uno pueda decidir irse en el momento en el que considera que su vida todavía es digna para quien la vive, ¿no? Y quiere hacerlo en un contexto en donde además no esté pues caracterizado por los dolores o los sufrimientos que solo la persona que lo vive sabe cuán intensos son, ¿no? Entonces, es una lucha importante que irradia, creo yo, la conquista de otros derechos que espero que podamos seguir avanzando a través de los tribunales, ¿no? Te escucho y me queda la impresión, Josefina, que en serio, como colectivos, hemos venido dedicando muy poca atención a pensar en la muerte, ¿no? De alguna manera la muerte la tenemos reducida al espacio de la muerte violenta y están todas las preocupaciones sobre la guerra, los crímenes, el homicidio. Pero la muerte también es un factor fundamental de organización de la vida, ¿no? De varias maneras somos libres para vivir porque sabemos que vamos a morir. Y en esto que estamos queriendo no mirar, no sé, a veces me parece que hay una especie de interacción con otro proceso vital que conduce también al final, que es la construcción de la memoria. Casi me da la impresión que tenemos la misma ceguera sobre nuestra libertad para morir que imponemos a la ceguera sobre cómo hemos vivido. Y ahí están todos esos procesos de eliminación de las memorias colectivas, de negacionismo. Pero quiero quedarme con una palabra tuya. Dijiste esperanza. Dijiste, soy una persona que cree que los tribunales pueden ser un espacio para defendernos, para protegernos, para crear derechos. Esa esperanza te alcanza para confiar en que podemos organizar una moralidad basada en la defensa de derechos civiles también sobre nuestros tribunales aquí en Perú. Bueno, esa es una discusión que es importante sincerarla también, ¿no? Porque cuando yo hablo de esperanza, es algo importante para poder tener por lo menos un resquicio, un espacio, eh, atender ese espacio para poder luchar en ampliar esos espacios de libertad. Es decir, si no tenemos esa esperanza, entonces la respuesta es simplemente de impotencia, de quedarnos con las manos cruzadas y ser testigos de cómo se van desmoronando las instituciones, cómo nos van arrebatando los derechos que considerábamos pues garantizados. Creo que es importante tener esa esperanza de luchar, por supuesto,
a través también de distintas formas que se hacen extrajurídicas, ¿no? Es importante saber que los cambios no se van a conseguir únicamente con el reconocimiento legal de un derecho o con una ley que, digamos, que se aprueba, sino que hay muchas de las cuestiones por las que nosotros batallamos tiene que ver con creencias, con mentalidades, con prácticas sociales, culturales, que es importante avanzar a través de otros espacios, además del derecho. Pero el derecho tiene un espacio importante y ese espacio está básicamente definido, ¿no? O principalmente definido por los tribunales, que tienen como rol fundamental proteger, garantizar los derechos fundamentales de las personas. Entonces, los tribunales sí dan ese espacio para poder luchar, ¿no? Eh, con las herramientas del derecho, con las herramientas que te brinda un Estado constitucional de derecho, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que siempre, digamos, los tribunales van a fallar acorde al derecho o acorde a esa perspectiva, digamos, más progresista en el avance de derechos? No siempre. Hay tribunales y tribunales, hay jueces y jueces, ¿no? Y ahí está, digamos, el kit también al momento de trabajar en casos de litigio estratégico, de poder monitorear cuál es el terreno sobre el que nosotros nos manejamos, saber también que hay jueces con determinadas perspectivas, con determinadas inclinaciones. Los jueces, los operadores de justicia en general somos personas y creer que, por supuesto que aspiramos a que puedan ser imparciales, que puedan ser objetivos en la resolución de los casos, pero no siempre lo son, ¿no? Y creo que es importante sincerar ese discurso y saber que hay que ser estratégicos también en, digamos, en poder saber frente a quién nos encontramos y la posibilidad también de que no falle acorde a derecho, sino que las interpretaciones puedan ser antojadizas y que no necesariamente se vaya a atender a nuestro reclamo. Felizmente, quedan también las, digamos, instancias internacionales cuando la justicia interna no brinda esa, digamos, no colma las expectativas de protección de derechos. El problema, y ahí, digamos, eso es una, creo que es importante hablar también de calibrar las expectativas, porque a veces, claro, se busca justicia en un determinado caso y la demora que toma, ¿no? En llegar a esa justicia termina vaciando de contenido el concepto, ¿no? Es decir, por ejemplo, agotadas las instancias nacionales, después de un caso, de llevarlo 3, 4, 5 años, ir a intentar tocar la puerta del el sistema interamericano, comisión, corte, para que llegue a la corte, 10 años, ¿no? Entonces, podemos hablar de una justicia en sus términos, una protección, digamos, total de los derechos, cuando la justicia tarda en esos términos, es difícil, pero es la vía que tenemos, ¿no? Entonces, cuando aspiramos, por lo menos, a una instancia internacional, aspiramos también a que el Estado pueda también, no solamente dar justicia para la víctima, ¿no? En concreto, que busca el reconocimiento de un derecho, que busca la reparación de un daño, que busca que sea indemnizada de determinada forma, sino, sobre todo, que busca que los hechos no se repitan, ¿no? Que busca que otras personas en la misma situación que ella, no vuelvan a vivir lo que vivió, ¿no? Se busca cambios estructurales, ¿no? Entonces, eh, los tribunales sí son un bastión importante cuando cuando, digamos, el avance y los derechos no se puede alcanzar a través de los congresos. Y yo creo firmemente que es una puerta a la que hay que tocar, pero sí hay que ser, digamos, sinceros también en las posibilidades a las que nos podemos enfrentar, que por supuesto implica también la posibilidad de que la justicia tarde tanto. Y ya ni siquiera te hablo de la ejecución de una sentencia, porque eso es un tema aparte, ¿no? Veamos el caso de Ana Estrada. Lo ganó, se ganó, es una sentencia que tiene cosa juzgada, una sentencia firme. ¿Cuándo se emitió? Julio del año pasado. El proceso de ejecución se vio al comienzo truncado porque una jueza decidió, ¿no? Decidió porque ejercer una suerte de objeción de conciencia y decir, bueno, para mí el derecho a la vida no es renunciable y por tanto yo no puedo ejecutarlo, ¿no? Felizmente lo derivó a otra jueza para que se encargue, ¿no? De una ejecución plena, pero ese tipo de obstáculos, ¿no? Que uno no ve, incluso después de ganar una sentencia, decir, wow, ¿no? Un triunfo histórico, un precedente importante para el reconocimiento de este derecho. Y hasta ahora, bueno, después de muchos meses, recién hace un par de meses, cuando el protocolo, por ejemplo, para aplicar esa sentencia, para aplicar
la eutanasia, ¿no? En el momento en el que Ana quiera, recién estuvo listo hace como 2 meses, después de muchas multas, cosa que no se ve tampoco en la discusión, ¿no? Que jueces tienen que, de ejecución, ejecutar esas multas porque no se cumple, porque hay reticencia, porque no hay voluntad, ¿no? Entonces, son una serie de triquiñuelas, ¿no? En los procesos de conquista, de lucha de estos derechos a nivel de los tribunales, que tiene todas estas, estos vaivenes, ¿no? Y que es importante, digamos, también reconocer que hay un desgaste emocional, físico, muy importante, detrás, ¿no? Y que es muy importante que las personas sepan a lo que se enfrenta, eh, en en conquistar derechos, ¿no? En luchar por derechos, ¿no? No es fácil, ¿no? Menos en el Perú. Pero es importante notar que tu esperanza es una esperanza responsable, es una esperanza que se hace cargo de un proceso que no consiste simplemente en tener un pedido y tener una respuesta, sino en el que hay que armar un espacio, que hay que construir, que tiene vicisitudes, que tiene defectos, que está integrado por personas que también tienen sesgos. Es una esperanza en una pelea entonces constructiva. Y quiero resaltar esto. Cuando hablas de esperanza y cuando hablas de sinceridad, mencionas a Ana Estrada. ¿Cuánto en esta confirmación de tu creencia en que pelear por la justicia en los tribunales vale la pena tiene que ver con haber visto la pelea personal de Ana Estrada? Puf, todo, ¿no? Todo. Yo creo que no he podido tener más suerte en acompañar a una persona, tan maravillosa, perseverante, de la que se pueden extraer tantas lecciones de vida, ¿ah? Porque, por supuesto, profesionalmente, Ana, incluso, yo creo que lo más bonito también de acompañar estos casos es ver el aprendizaje, ¿no? De tus clientas, sobre incluso el vocabulario, jurídico, ¿no? Ya empiezan, no, porque yo tengo el derecho que me ampara y el artículo no sé qué, ¿no? Entonces, es bonito ver ese proceso pedagógico y no cómo se van empoderando también en su propia defensa, ¿no? Y Ana es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo, claro, ella es psicóloga de profesión, pero ha entrado de fondo, ¿no? En este mundo jurídico, en este mundo de jueces y jueces, ¿no? Digamos, el juez de primera instancia, claro, emitió un fallo en donde además reconoce, ¿no? La valentía, la dignidad de Ana, la fortaleza de Ana, pero también ha tenido pues audiencias en donde un juez, ¿no? Recuerdo que le preguntó, ¿por qué te quieres rendir? ¿No? Y entonces, claro, y ella, pero yo no estoy rindiéndome. Por el contrario, todo lo contrario, ¿no? Yo estoy sacando las fuerzas para poder conquistar mi libertad, la libertad que el Estado me ha arrebatado. O sea, ¿en qué momento, no, cedimos esa libertad al Estado? ¿No? Y lo que está haciendo Ana es tan poderoso como decir, no, esto me pertenece porque es mi cuerpo, ¿no? Hay una frase que estoy ahorita también acompañando a través de Amicus Curiae a un caso en Ecuador que está siguiendo muy similar los pasos de Ana. Frente al Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional ecuatoriana, se ha presentado una acción de inconstitucional. Allá no tiene el homicidio piadoso como sí lo tenemos acá, pero están cuestionando el homicidio simple, para poder, digamos, inaplicarlo, ¿no? Y garantizar los derechos de Paola Roldán, que es una mujer con ELA, y que psicóloga de profesión, también ha escrito un libro, ¿no? Las semejanzas con Ana son muy, muy interesantes. Y yo conversaba con, este, con Ana sobre el caso de Paola y la frase de Paola decía algo así como hablando de soberanía y dice, mi cuerpo es mi territorio y la piel es mi frontera, ¿no? Entonces, esto es mío, ¿no? ¿En qué momento hemos cedido ese espacio al Estado o a terceros o a la iglesia o a cualquier persona que se arroga esa autoridad sobre uno, ¿no? O sea, que reemplaza la voluntad de uno o que se considera que tiene más autoridad que uno para decidir cuál es el mejor destino para uno, cómo debe sobrellevar su enfermedad, si eso no, ¿no? Cómo entendemos el heroicismo, ¿no? De uno, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias que han tenido a través del proceso, la complicidad que nosotros tenemos, porque es raro, ¿no? Pero además de ser abogada de Ana, soy su amiga y somos amigas muy, muy cercanas. O sea, tenemos un lazo
o sea, de amistad inquebrantable. Nos contamos infidencias, chismeamos, ¿no? Todos los días algo que le ha pasado me escribe. em, Nos matamos de risa, ¿no? Es decir, y hablamos de la muerte con total naturalidad. Hemos tenido conversaciones incluso en donde ella me ha contado cómo le gustaría que fuera su último día, ¿no? Y habla, por ejemplo, del ejemplo de Chabela Vargas y el funeral de Chabela Vargas, en donde bailaban y cantaban sus canciones. ¿Por qué? Porque celebran la vida, porque celebran que una mujer como Ana luchó también por la vida. No se trata de enarbolar, promover la muerte. La muerte la vamos a enfrentar todos, sin excepción. Se trata de enarbolar también la vida con libertad, la vida con dignidad, la autodeterminación para yo, de principio a fin, definir los términos en los que quiero vivir, ¿no? Entonces, esa visión tan madura de la vida y es algo que Ana tiene y que es realmente muy aleccionador personal y profesionalmente, estar con ella, acompañarla, escucharla, ¿no? Ver cuán perseverante es, porque ha tenido altibajos, porque no es fácil en absoluto, no solamente llevar, digamos, la enfermedad que tiene, que también, digamos, es degenerativa y eso va cercenando y sigue cercenando cada vez más la musculatura y va arrebatándole también funciones que antes consideraba, digamos, que podía hacer, ¿no? Algunas cosas que antes podía hacer que hoy le es mucho más difícil, pero sobre todo lo más difícil es ver esa impotencia, ¿no? Nosotros hemos tenido, incluso en etapa de ejecución, que lidiar con una salud reticente, ¿no? Tenemos una sentencia firme, cosa juzgada. La jueza pone multas, una, dos, tres multas. Vemos un cambio en el comportamiento. ¿Qué más hacemos, no? O sea, ¿qué más hacer para que salud entienda, ¿no? La dimensión de su rol, ¿no? Entonces, claro, y por supuesto, obviamente, tomando en cuenta la visibilidad del caso, han habido comentarios de todo, ¿no? Es decir, comentarios que, o sea, que no pueden estar más orgullosos y más alegres de que una persona haya emprendido una batalla como por primera vez en la historia del Perú, como lo hizo Ana, y el legado que deja también para otras personas. Yo pienso en mí, yo pienso en mi familia, yo pienso en todos mis seres queridos, ¿no? Es decir, la muerte no nos es ajena. El día de mañana nos puede pasar a nosotros y nosotros podemos encontrarnos en la misma situación, que es lo que nosotros querríamos en ese supuesto. Ana ha dejado ese legado para que otras personas puedan reclamar un derecho que no se tenía reconocido como tal, el derecho a una muerte en condiciones dignas, ¿no? Ya reconocido judicialmente. A veces Ana se olvida del legado que ha dejado. A veces, como siente esa impotencia, piensa que de repente no lo va a lograr, que el protocolo no va a estar listo, que tiene estas dudas. Hay que recordarle una y otra vez la lucha que ha emprendido y por sobre todas las cosas, las consecuencias, los efectos, no solo jurídicos, alumnos que nos escriben, mi tesis es sobre este tema, te puedo por favor entrevistar sobre eso, quiero conversar contigo, grupos, eventos, ¿no? De todas partes del Perú, ¿no? Que hablan sobre el caso de Ana Estrada. O sea, no es solamente el efecto, digamos, jurídico, que es importante, pero es el efecto de concientización, de darle un rostro a un tema que puede ser muy abstracto, que puede llegar a ser muy etéreo, pero que es sobre todo humano. Y Ana ha logrado eso. Entonces es maravilloso. Yo no puedo estar más agradecida con la vida de haberme topado con Ana y haber acompañado hasta ahora, ¿no? Un proceso que ha sido duro, pero que, digamos, en términos generales ha sido muy, muy, muy fructífero y muy aleccionador y deja un legado para siempre, ¿no? Te escucho y me es imposible no conmoverme. O sea, de varias maneras encuentro que no hay mejor ejemplo de dignidad que la que se encuentra peleando por la vida que al mismo tiempo es muerte. Digamos que incluso tu relación, voy a usar comillas, abogado-cliente, se haya convertido en ese entorno, como se ha convertido, como nos cuentas, como comparte que se ha convertido en una relación humana en forma, muestra cuánto representa, cómo se le da la vuelta a la manga del saco en el momento en que se encara la enorme responsabilidad personal y la enorme dignidad que representa la necesidad de que no nos confisquen nuestra muerte.
Me voy a quedar con este enorme compromiso que representa la esperanza responsable, una esperanza que puede encontrar espacios en los tribunales y expandirlos, pero me voy a quedar sobre todo, Josefina, con esta posibilidad de encontrarnos, de haberte encontrado con alguien como Ana Estrada y haber construido a partir de ahí una relación que se convierte en plataforma para una pelea. Gracias, Josefina, por este tiempo en Encuentros Culeros. Muchas gracias a ti por la invitación. Cuídate mucho. Conversamos.